Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde, Black Gojeto Forever, y Enuela Maya Zen. También a los miembros del rango humilde plus, Tacos Fesclois, Chris RG, César Fregozo, Chloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuchas 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez 705, Rodolfo Enrique 2238, Mario Pulido, William Narciso, y Daniel Lucero. ¿Cómo olvidarnos del rango humilde premium? Ángel Marín, eres un grande bro. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo, Santiago Álvarez, nuestro miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno, que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir, que siga el fic. Capítulo 537. Llamada para despertar temprano. Después de horas de combate implacable, Peter se encontraba en el centro de la calle una vez infestada, con su espada brillando con un brillo sombrío de sangre y entrañas. A pesar de la espantosa escena que lo rodeaba, el propio Peter parecía intacto, ni una mota de sangre estropeando su piel. Su ropa aún impecable, no revelaba señales de la violenta batalla que acababa de desarrollarse. La calle, ahora un cementerio de muertos vivientes, estaba sembrada de cuerpos sin vida de zombies en descomposición. La mayoría yacían sin cabeza, víctimas de los rápidos y precisos ataques de Peter, mientras que otros tenían cicatrices de balas, cortesía de sus aliados que les proporcionaban cobertura desde la distancia. El esfuerzo combinado del grupo de Peter y el ejército había reducido efectivamente el rebaño, eliminando la amenaza inmediata que había asediado el hospital. El aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre, y el inquietante silencio que siguió al caos solo fue roto por los distantes gemidos de los zombies dispersos. La horda que alguna vez fue un enjambre había sido diezmada, y aunque inevitablemente llegarían más, la mayoría que había abrumado a los soldados ahora estaba vencida. Eso debería facilitarles las cosas, pensó Peter mientras movía su muñeca, arrojando la sangre de la espada de Michonne. En medio de las espantosas consecuencias, Peter contempló la escena con una sensación de logro. Los militares, habiendo observado su incomparable destreza desde su posición ventajosa, abrieron una puerta improvisada y el mayor Lewis, flanqueado por soldados armados, salió a recibirlo. Los soldados miraron a Peter con una mezcla de asombro e incredulidad, sin estar seguros de si el hombre que tenían delante era un ser humano real o no. «Rápido, entra antes de que aparezcan más de esas malditas cosas», llamó el mayor Lewis, su escepticismo de antes reemplazado por un claro respeto. Con un movimiento de cabeza, Peter se dirigió hacia la puerta y los soldados se separaron para permitirle la entrada. Mientras se acercaba, el mayor Lewis no pudo evitar expresar su asombro. «No pensé que durarías más de unos pocos minutos ahí fuera. Sé que no lo haría». Peter, con una sonrisa irónica, respondió: «Te dije que limpiaría la horda». Los soldados, sintiendo la nueva oportunidad de seguridad, rápidamente se apresuraron a cerrar la puerta detrás de Peter, asegurando los terrenos del hospital de la persistente amenaza exterior. Cuando la barricada se cerró en su lugar, Peter llamó por radio a su grupo y les ordenó que trajeran los autos y se dirigieran al hospital. Los soldados, ahora aliados, estaban preparados para darles la bienvenida al interior. En cuestión de minutos, el distante zumbido de los motores se hizo más fuerte a medida que el convoy se acercaba. Los soldados, con las armas preparadas, permitieron que el grupo de Pedro pasara por la puerta. MJ, Sarah, Joel, Tommy, Sarah, Michonne y André salieron de los vehículos con expresiones de alivio y anticipación. «Tommy, cuida los autos hasta que estemos seguros de que podemos confiar en esta gente». Peter ordenó y Tommy asintió, de pie junto a sus vehículos con un rifle de asalto en la mano, mirando a cualquiera que se acercara. «El resto de ustedes siéntanse libres de explorar. Este lugar puede tener una ducha que funcione, así que aprovéchala mientras puedas». Hizo un gesto hacia la entrada del hospital. Cuando el grupo entró en los terrenos del hospital, la atmósfera interior contrastaba marcadamente con el caos exterior.
Tanto los pacientes como los soldados y los supervivientes miraban a Peter con una mezcla de asombro y reverencia. Algunos susurraron oraciones, otros miraron con incredulidad y un sentimiento general de gratitud llenó el aire. Mientras el grupo, incluido MJ, corría emocionado hacia el hospital, atraído por la perspectiva de una ducha funcional después de días de viaje, Peter se volvió hacia el mayor Lewis. Hizo un gesto hacia un pasillo tranquilo y, con un gesto del mayor, se dirigieron hacia una gran oficina. La puerta se cerró detrás de ellos, custodiada por soldados estacionados afuera. Dentro de la oficina, Peter y el mayor Lewis se acomodaron en sus asientos. El mayor no pudo evitar suspirar, con una mezcla de cansancio y alivio evidente en sus ojos. Gracias por su ayuda. No tienes idea de lo cerca que estuvimos de ser invadidos. Peter se encogió de hombros. No hubo ningún problema. Pero tengo algunas preguntas y espero que tengan respuestas para mí. El mayor Lewis asintió solemnemente, reconociendo la gravedad de la situación. Pregunta. Te debo eso. Peter se reclinó y estudió los rasgos desgastados del oficial militar. En primer lugar, ¿cuál es la situación del gobierno? ¿Siguen operativos? ¿Algún esfuerzo para encontrar una cura o contener el brote? La expresión del mayor Lewis se ensombreció. No hemos recibido ningún contacto del gobierno desde el brote. Supongo que la Casa Blanca y el resto de DF cayeron durante el brote. Me temo que aquí estamos solos. El silencio que siguió quedó pesado en el aire. Peter prosiguió. ¿Y los militares? ¿Siguen trabajando todos como una fuerza cohesiva o está dispersa? El mayor suspiró y dejó caer los hombros. Estamos fracturados y no sé cuántos de nosotros quedamos. Me enviaron aquí para evacuar a los civiles y contener el brote, pero desde que llegamos no hemos oído nada. Nos estamos quedando sin suministros, alimentos y municiones. Cada día es una lucha para mantener a raya a los infectados mientras intentamos salvar a tantos como podamos. Peter absorbió la información, su mente trabajando rápidamente. Después de un momento de contemplación, miró directamente al mayor. Aquí está mi oferta, mayor. Únete a mí. Tengo comida, munición y un plan para conseguir más. Juntos tenemos más posibilidades. ¿Qué dices? El mayor Lewis vaciló y la incertidumbre brilló en sus ojos. No puedo hacer promesas. Todavía espero órdenes de los superiores, pero no contengo la respiración. Peter se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. ¿Qué pasa si puedo ayudar con la escasez de alimentos y municiones? ¿Considerarán unir fuerzas y trabajar juntos para limpiar esta ciudad de infectados? El mayor levantó una ceja, con el escepticismo grabado en su rostro. ¿Limpiar toda la ciudad? Es una tarea difícil, incluso para alguien como tú. Peter sonrió, con un brillo de confianza en sus ojos. ¿Qué tal un trato entonces? Si ayudo a resolver tu problema de comida y munición, entonces tú y tus hombres acordáis seguir mis órdenes hasta que la ciudad esté despejada. Trabajamos juntos para limpiar la ciudad y, cuando esté libre de infectados, tú y tus hombres podréis decidir si queréis quedaros o no. ¿Trato? El mayor Lewis contempló la propuesta, sopesando los riesgos y beneficios. Resuelva mis problemas inmediatos y podremos trabajar juntos para despejar la ciudad. Pero necesitamos esos suministros rápidamente. No aguantaremos ni un par de días más sin comer. Y si realmente podemos hacer lo que dices y limpiar la ciudad sin pérdidas innecesarias, entonces estaré encantado de unirme a ti. Peter extendió una mano, sellando el acuerdo. Tienes mi palabra. No pondré a ninguno de tus hombres en daños innecesarios y, para el final de la semana, esta ciudad estará completamente libre de infectados. Cuando sus manos se encontraron en un firme apretón, el mayor Lewis no pudo evitar sentir una mezcla de incertidumbre y esperanza. La alianza forjada en ese pequeño cargo sería su salvación o un camino hacia un peligro mayor. Jeje, finalmente es hora de comenzar a construir nuestra base de operaciones. Pensó Peter mientras miraba por las ventanas, contemplando la ciudad con una mirada codiciosa en sus ojos. De repente, el mayor habló, sacando a Peter de sus pensamientos. Entonces, ¿cómo van a solucionar nuestro problema de suministro? Preguntó y continuó antes de que Peter pudiera responder. Sé que tienes tus propios suministros, pero 3 vagones de alimentos no pueden alimentar a más de 50 pacientes, 20 miembros del personal del hospital, 300 civiles y 500 soldados. Y ciertamente no tienes suficiente munición. Peter sonríe con seguridad.
En primer lugar, estoy dispuesto a compartir mis suministros si es necesario, pero no es así. Sacudió la cabeza. En cuanto a los alimentos, la mayoría de los supermercados probablemente ya hayan sido saqueados y de todos modos no tendrían suficiente comida para todos, así que iremos a los centros de distribución. Las empresas suelen almacenar una cantidad importante de su inventario de alimentos en centros de distribución o almacenes. Estas instalaciones están ubicadas estratégicamente para agilizar la distribución a las tiendas cercanas a las mismas. Pedro continuó. Aún no tengo las ubicaciones exactas, pero no tomará mucho tiempo encontrar los almacenes más cercanos. Aunque cuando los encuentre, necesitaré que tus hombres me ayuden a transportar todo. Después de todo, si solo mi grupo lo hace, solo podremos recuperar una pequeña cantidad. Lo ideal sería conseguir tantos camiones como podamos y vaciar por completo todos los almacenes que saqueemos. El mayor asintió con la cabeza. Claro, asignaré algunos hombres para ayudar a entregar los suministros. ¿Qué pasa con nuestra munición? Peter sonrió. Fort Benning está cerca, ¿no? Mientras Peter continuaba su conversación con el mayor Lewis sobre cómo conseguir suministros, MJ, que acababa de tomar una ducha caliente y ponerse ropa limpia, se dispuso a explorar el hospital. Su misión era clara. Localizar a la persona por la que habían venido inicialmente, la que ella y su marido consideraban crucial para su grupo. Rick Grimes, el ex ayudante del sheriff que había estado en coma desde que recibió una herida de bala que puso en peligro su vida, era su próximo recluta potencial. Deambulando por el hospital, MJ registró discretamente cada habitación. Después de unos minutos, finalmente llegó a una habitación en el 5º piso. Al abrir la puerta, encontró a Rick inmóvil en una cama de hospital, una figura silenciosa ajena al caótico mundo exterior. Su rostro parecía tranquilo, ajeno a los horrores que se habían desarrollado durante su sueño. MJ no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y lástima. El hombre que tenía delante había dormido durante todo el brote, su esposa lo estaba engañando con su mejor amigo y no debía despertar hasta dentro de un mes. Con un cauteloso paso hacia adelante, MJ se acercó a la cama de Rick. Ella confirmó su identidad y su mirada se detuvo en su rostro por un momento antes de centrar su atención en la tarea que tenía entre manos. Sabía lo que había que hacer. Peter le había enseñado un hechizo curativo, una técnica modesta pero eficaz para despertar a quienes se encontraban en un sueño profundo o en coma. Comprobando los alrededores para asegurarse de que nadie estuviera mirando, MJ lanzó el hechizo. Un suave brillo envolvió sus dedos mientras extendía su mano hacia Rick. Con precisión, le dio unos golpecitos en la frente, desatando una oleada de energía sobrenatural. En respuesta al toque místico, los ojos de Rick se abrieron de golpe. Un repentino grito ahogado escapó de sus labios mientras se incorporaba de un salto, desorientado y luchando por respirar. El equipo médico en la habitación, alimentado por los generadores de emergencia del hospital, pitó con urgencia, enviando señales que resonaron por los pasillos del hospital. Las enfermeras, alarmadas por la conmoción, corrieron a la habitación de Rick. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y confusión al presenciar el despertar aparentemente milagroso de un paciente que llevaba más de una semana en coma profundo. Una enfermera miró a MJ con recelo y le preguntó: ¿Qué estás haciendo aquí? MJ se encogió de hombros. Estaba caminando y escuché el pitido. Capítulo 538. Feliz cumpleaños para mí. Después de finalizar su acuerdo en la oficina del mayor Lewis, Peter y el mayor salieron al pasillo del hospital y fueron recibidos por 2 guardias. Incluso ahora, los soldados miraban a Peter con una mezcla de asombro y respeto, la imagen de él luchando solo contra cientos de zombies y ganando fresca en sus mentes. Cuando estaban a punto de discutir los próximos pasos, un oficial se acercó apresuradamente a ellos. «Señor, hay conmoción afuera», informó el oficial, saludando al mayor Lewis. Uno de los pacientes acaba de despertar y está tratando de irse en contra de las órdenes del médico. Al personal del hospital le está costando convencerlo de que se quede para seguir recuperándose. Peter, con una sonrisa de complicidad en sus labios, se dio cuenta al instante de quién era el paciente. Sin esperar la respuesta del mayor, se volvió hacia el oficial. Liderar el camino. Siguiendo al oficial a través del bullicioso hospital, llegaron al lugar de la conmoción. Rick Grimes, todavía débil por el tiempo que estuvo en coma, se dirigía hacia la puerta del hospital.
2 médicos y 4 enfermeras lo rodearon, intentando sujetarlo y convencerlo de que se quedara. Cuando Peter se acercó, su presencia inmediatamente provocó un silencio entre los civiles y soldados afuera, reconociéndolo como el dios de la guerra que los salvó ese mismo día. El médico jefe, sin darse cuenta de la llegada de Peter, habló. Señor Grimes, deberías quedarte y recuperarte. Tu cuerpo necesita tiempo para sanar, especialmente después de algo tan grave como una herida de bala y un coma. Insistió el médico jefe. Rick, decidido y un poco frustrado, se encontró con la mirada del médico. Aprecio lo que has hecho aquí, pero no puedo darme el lujo de quedarme. Tengo una familia ahí fuera y me necesitan. No me quedaré sentado mientras puedan estar en peligro. Peter, comprendiendo la urgencia de Rick, dio un paso adelante. Doctor, déjelo ir. No se puede imponer un tratamiento a quienes no lo quieren. De mala gana, los médicos y enfermeras dieron de alta a Rick, sabiendo que no podían obligarlo a quedarse. El médico jefe, con un suspiro, se dirigió a Rick. Bien, puedes irte. Pero prométeme que limpiarás la herida y cambiarás el vendaje con frecuencia. No podemos permitir que contraigas una infección por ahí. También es necesario comer alimentos ricos en nutrientes y hacer ejercicio para recuperar algo de masa muscular después de pasar más de una semana en cama. Rick asintió apreciativamente y mientras comenzaba a caminar hacia la puerta del hospital, Peter rápidamente se dirigió a los autos de su grupo. Sacó el coche de Michonne y reunió una radio policial adicional, una pistola, una caja de munición y algo de comida y agua. Encendiendo el auto, condujo hasta la puerta justo cuando Rick estaba a punto de salir. Peter se detuvo junto a Rick y bajó la ventanilla. Oye, ¿necesitas que te lleven? Es más seguro conducir que caminar. Dijo mientras saltaba del asiento del conductor. No puedo. Rick intentó negarse, pero Peter no lo dejó. Está bien. Solo tómalo. De todos modos tengo otros 2 coches. Y este es el de mierda de los 3. Dijo mientras señalaba el asiento del pasajero, donde estaban todos los suministros que reunió para Rick. Esto debería ayudarle a tener una buena ventaja en su búsqueda. Gracias, Rick no sabía qué decir. Sabía que el coche y los suministros debían valer mucho, especialmente durante un apocalipsis, por lo que se sintió mal por llevárselo todo. No obstante, aceptó la generosidad de Peter y se sentó al asiento del conductor. Antes de que Rick pudiera irse, Peter habló. Escucha, trae a tu familia aquí cuando los encuentres. Estoy planeando limpiar esta ciudad de infectados y convertirla en un refugio seguro para los supervivientes. Utilice la radio para llamarnos si necesita ayuda. Ya está en la frecuencia correcta. Y, sobre todo, ten cuidado con esa arma, el sonido atraerá a cualquier infectado que esté en el área y te saldrá como un enjambre. Rick dudó por un momento, agradecido por la ayuda inesperada. Gracias de nuevo. Dijo, sinceramente. Encontraré a mi familia y los traeré de regreso aquí. Has hecho mucho por nosotros. Peter asintió y observó cómo Rick se alejaba, decidido a reunirse con su familia. Cuando el auto desapareció en la distancia, Peter regresó a los terrenos del hospital, con la mente llena de planes para el futuro. Parece ser el mismo que el programa. Pensó Peter, mientras profundizaba en su mente mientras conversaban antes, tal como lo hizo con Michonne. Él será un buen subordinado, como el mayor. De regreso al hospital cerrado, Peter encontró a su grupo parado allí, preguntándose por qué simplemente regaló su auto, especialmente a Michonne, ya que, para empezar, era su auto. Con un brillo decidido en sus ojos, Peter habló. Todos ustedes deben prepararse para salir. En 1 hora haremos un recorrido de suministros. Recoge lo que necesites y reúnete en los coches. El grupo se miró entre sí, antes de volverse hacia Sarah y André, los niños del grupo. No les importó seguir a Peter en busca de suministros, especialmente después de ver su demostración de poder contra los zombies antes, pero... ¿Qué pasa con los niños? Joel expresó los pensamientos de todos. Peter se quedó pensativo por un momento. Tienes razón, ahora que tenemos una base, no es muy inteligente traer niños allí. ¿Qué? Exclamó Sarah, con clara molestia en su voz. Yo también quiero ayudar. No soy un niño. No puedes simplemente dejarme atrás. Ni siquiera conozco a estas personas. Peter suspiró junto a su padre, quien sabía que sería una píldora difícil de tragar para ella. Finalmente, Joel se paró frente a ella, con una expresión renuente pero seria en su rostro.
Escucha, Sarah, siempre has sido madura para tu edad. Demonios, has estado cocinando y cuidándome desde que tenías 6 años, pero solo tienes 13. Sí, no eres tan joven como André, pero todavía eres un niño y esto es algo peligroso que estamos planeando hacer. Él hace una pausa por un momento y la mira a los ojos. No quiero perderte, niña. De repente, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sarah mientras se lanzaba hacia adelante y envolvía a su padre en un fuerte abrazo. Yo tampoco quiero perderte, papá. Peter y MJ sonrieron ante el conmovedor momento. No lo perderás, dijo Peter, rompiendo a los dos de su abrazo. Me aseguraré de que no le pase nada a tu padre mientras no esté. Sarah quiso refutar sus palabras. Después de todo, el mundo era un lugar peligroso en estos momentos y una sola persona no podía garantizar la seguridad de su padre. Pero entonces recordó a Peter diezmando la horda de zombies antes. Como un ejército de un solo hombre, se enfrentó a cientos de infectados y salió victorioso. Sarah miró directamente a los ojos de Peter. Bien, pero si algo le pasa a él o a mi tío Tommy. Ella se calló y una mirada peligrosa apareció en sus ojos jóvenes. Peter sonrió. Sí, harás de mi vida un infierno, me matarás, me darás de comer a unos perros salvajes, lo entiendo. Sarah asintió con la cabeza con total naturalidad. Siempre y cuando entiendas. Joel y Tommy no pudieron evitar sonreír mientras observaban a Sarah hacer todo lo posible para amenazar a Peter. Sus corazones se calentaron al saber que ella solo estaba preocupada por ellos. Antes de que todos pudieran salir corriendo a prepararse, Joel habló. Tiene razón en no conocer a nadie aquí. Quizás uno de nosotros también debería quedarse atrás. Después de un momento de silencio, Michonne dio un paso adelante. Yo me quedaré atrás, dijo, con su hijo acurrucado a salvo en sus brazos. André necesita un poco más de atención y cuidado, así que probablemente debería quedarme y asegurarme de que esté alimentado y cambiado adecuadamente. Muy bien, entonces eso lo soluciona, dice Peter, aplaudiendo para llamar la atención de todos. Michonne se quedará para cuidar a los niños mientras el resto de nosotros saldremos a recoger provisiones. Después de que todos recogieron su equipo y se prepararon para el viaje de suministros, regresaron a los autos y encontraron a Peter esperándolos. El vagón que alguna vez estuvo lleno de suministros ahora estaba completamente vacío, mientras que el otro vagón estaba repleto de todo. Incluso el asiento del conductor estaba lleno de suministros, lo que hacía imposible conducir por el momento. Se intercambiaron miradas curiosas entre el grupo, lo que llevó a Peter a abordar la pregunta no formulada. Esta vez llevaremos un coche. Él explicó. Tengo planes de recoger algunos camiones de 18 ruedas en el camino, que conducirán cada uno de ustedes. Asintiendo con comprensión, el grupo se maravilló de la previsión que mostró Peter en sus preparativos. Mientras se acomodaban en el auto, armados hasta los dientes con rifles de asalto y pistolas, MJ ocupó el asiento del pasajero mientras Joel y Tommy ocupaban sus posiciones en la parte trasera. Peter maniobró el coche hasta la puerta del hospital, donde esperaba el mayor Lewis. Peter bajó la ventanilla y le recordó al mayor que permaneciera en la frecuencia de radio acordada. Me pondré en contacto con usted una vez que hayamos asegurado el primer almacén, aseguró. El mayor asintió con seguridad. Una vez que me des la orden, enviaré a mis hombres para ayudar a cargar y transportar todo de regreso aquí, afirmó con confianza. Con el plan en marcha, la puerta se abrió y Pedro expulsó al grupo de la ciudad. Cuando se fueron, Joel no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿tienes algún tipo de trato con ese tipo? Sí, estuvo de acuerdo con que Peter le explicara todo lo que él y Major hablaron antes. Un par de horas más tarde, después de encontrar 2 camiones de 18 ruedas en el camino, que en ese momento conducían Joel y Tommy, el grupo se detuvo en un almacén grande y apartado a lo largo de la carretera en las afueras de la ciudad. Gracias a algunos trámites en un supermercado cercano al hospital, pudieron encontrar fácilmente las direcciones de 5 centros de distribución de alimentos distintos, y este era el más cercano a la ciudad. Mira eso en el techo, murmuró Joel por la radio mientras inspeccionaban el área. Tal como temían, el almacén estaba lleno de zombies afuera, pero el edificio parecía estar bien cerrado. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Joel. En el techo del edificio había un gran trozo de cartón, que parece estar pegado con cinta adhesiva. Decía, ayuda. Gente atrapada dentro. Si yo fuera ellos, no estaría anunciando mi paradero, criticó Tommy.
Pero tenía razón. Después de todo, tenían un almacén lleno de comida allí, por lo que podrían sobrevivir durante bastante tiempo. Fue bastante tonto pedir ayuda, ya que cualquiera que los salvara reclamaría su comida, y eso sí son personas amables. Otros probablemente simplemente les dispararían y se llevarían todo. Segundos después, la voz de Peter apareció en la radio. Bueno, probablemente todavía piensan que la policía o el ejército vendrán a salvarlos. Estacionando los vehículos a una distancia segura y saliendo, Peter observó los alrededores. Muy bien, igual que antes. Ustedes busquen una posición elevada, donde los zombies no puedan alcanzar, y yo los mantendré ocupados abajo mientras ustedes los eliminan desde arriba. Instruyó, con la mano apoyada en el mango de la espada de Michonne. ¿Qué pasa con la gente que está dentro? Joel pregunta con cautela. Pedro se encogió de hombros. Los salvamos y luego los reclutamos. Si no quieren unirse a nosotros, lo cual es poco probable que suceda, entonces los enviaremos con una gran cantidad de suministros. ¿Y si son hostiles? Pregunta Tommy. Entonces mueren. Capítulo 539. Rescatado y amablemente robado. Dentro del almacén, un grupo de empleados que habían estado trabajando durante el brote se encontraron atrapados, junto con sus familias, que pensaron que refugiarse en un almacén lleno de alimentos era una idea sensata. Las grandes hordas de zombies que deambulaban por el edificio hacían imposible escapar, dejándolos encerrados en el interior. Sin embargo, a pesar de estar confinados durante unos días, las reservas de alimentos eran enormes y no habían hecho la más mínima mella en las filas y pilas de cajas. El almacén tenía potencial para sobrevivir, especialmente con una abundancia de agua embotellada que podría durar al menos un año. La esperanza permaneció entre el grupo mientras se aferraban a la creencia de que el ejército, la policía o alguna agencia gubernamental eventualmente vendrían a rescatarlos. Esta esperanza se manifestó en un cartel pegado con cinta adhesiva al costado del techo del edificio, una petición desesperada de ayuda, esperando que sus salvadores llegaran puntualmente al ver el mensaje. Mientras estaban sentados, esperando el rescate como cualquier otro día, el repentino sonido de disparos resonó en el aire afuera. Corriendo hacia las ventanas, anticiparon la llegada de las autoridades para expulsar a los infectados. Para su sorpresa, lo que se desarrolló ante sus ojos estuvo lejos de lo esperado. Un hombre solitario, empuñando una espada con precisión mortal, se precipitó entre las hordas de zombies del exterior. Se movía con una velocidad incomparable, decapitando a los infectados sin esfuerzo. Cada golpe de su espada atravesaba grupos apiñados, dejando un rastro de cabezas cortadas y sangre. Las personas atrapadas dentro del almacén observaron con asombro, preguntándose si se trataba de una intervención divina. El sonido de los disparos acompañó al salvador que empuñaba la espada. En lo alto de 2 camiones de 18 ruedas cercanos, un grupo de 3 individuos armados con rifles de asalto lanzaron una ráfaga de balas sobre los infectados. Los disparos sincronizados eliminaron a los zombies uno por uno, manteniéndose a distancia del héroe que empuñaba la espada, ya que no querían dispararle accidentalmente. Los supervivientes atrapados, llenos de una mezcla de conmoción y asombro, presenciaron cómo el grupo desconocido de 4 limpiaba rápidamente el área de infectados. Se hizo evidente que estos extraños eran sus salvadores inesperados, un marcado contraste con la llegada anticipada de las fuerzas gubernamentales. Cuando el último de los zombies cayó al suelo, el hombre que empuñaba la espada se acercó a la entrada del almacén, que se apresuraron a abrir para él. Envainó su espada y asintió tranquilizadoramente a los que estaban dentro. Peter saludó casualmente. «Oye, vimos tu cartel». Los supervivientes dudaron por un momento, todavía procesando el giro surrealista de los acontecimientos. Poco a poco, comenzaron a darse cuenta de que su salvación no había venido del gobierno, sino de una fuerza aparentemente imparable dirigida por un hombre de extraordinaria habilidad. Uno de los supervivientes, un hombre de barba canosa y gorra de béisbol gastada, finalmente habló. ¿Quién eres tú? Soy Pedro. El hombre de la espada, ahora identificado como Peter, ofreció una sonrisa de confianza. Estamos aquí para ayudar. Te sacaremos de aquí y te devolveremos a un lugar seguro. Tenemos un campamento en el pueblo cercano que está protegido por un grupo de militares. Si quieres puedes sumarte. Y eso fue más que suficiente para conquistarlos. Habían estado esperando que aparecieran los militares y, aunque no lo hicieron, al menos estaban cerca.
Con una nueva sensación de esperanza y gratitud, los supervivientes atrapados se apresuraron a expresar su acuerdo. Después de todo, ¿a dónde más se suponía que debían ir? Con los civiles atrapados dentro del almacén abrumadoramente agradables y los zombies que alguna vez fueron amenazadores eliminados de los alrededores, Peter los dejó en las capaces manos de MJ. Mientras se alejaba de la bulliciosa escena, sacó su radio y le hizo una señal al mayor. Mayor, este es Peter. Hemos conseguido un almacén con supervivientes y comida. La dirección es. Necesitarán transporte de regreso al campamento junto con la comida. Ya tenemos 2 vehículos de 18 ruedas con nosotros, pero sería inteligente encontrar algunos más en el camino. Peter informó sucintamente. La voz del mayor chisporroteó por la radio. Confesado, Peter. Enviaré a mis hombres con camiones a su ubicación. Recogerán cualquier vehículo adicional que encuentren en el camino. Haremos todo lo posible para dejar espacio a todo y a todos. Bien. Estaremos listos para sus muchachos. Respondió Peter, su mente ya centrada en la logística de transportar tanto a los supervivientes como a los suministros de regreso al campamento. Después de la conversación con el mayor, Peter regresó al almacén. En el interior, MJ coordinó eficientemente a los sobrevivientes, ordenándoles que recogieran sus pertenencias y empacaran lo esencial. La atmósfera era de urgencia organizada mientras todos trabajaban para garantizar una rápida evacuación. Media hora más tarde, el lejano zumbido de los motores resonó por la carretera. Un gran convoy de camiones militares, acompañado por algunos furgones y camiones de 18 ruedas, entró en el almacén. Los civiles rescatados contemplaron con asombro cómo desembarcaban los soldados uniformados y sus saludos disciplinados dirigidos a Peter. Haciendo caso omiso de las formalidades, Peter se acercó a los soldados y les dio órdenes con la facilidad de alguien acostumbrado al liderazgo. Muy bien todos, tenemos que cargar estos camiones antes del anochecer. Hagámoslo de manera eficiente. Muévete rápido y sé minucioso. Los soldados, reconociendo la autoridad de Peter, alinearon los camiones en el muelle de carga y rápidamente se pusieron a trabajar. Los cajones y cajas de suministro se transfirieron eficientemente desde el almacén a los camiones, creando una operación perfecta bajo la dirección de Peter. Los civiles rescatados observaron lo que alguna vez consideraron sus pertenencias. Fueron cargados en vehículos militares. Si bien la vista provocó emociones encontradas, se aseguraron de que se trataba de un pequeño precio a pagar por seguridad y protección. Vivir bajo cuidado militar podría restringir su acceso a los suministros, pero también garantizaba un nivel de seguridad que no habían conocido desde que comenzó el brote. Mientras continuaba la carga, Peter se acercó a los civiles y les ofreció algunas palabras de tranquilidad. El campamento militar es un lugar seguro y planeo ampliarlo en los próximos días. Y como vendrás con nosotros, nos aseguraremos de que tengas lo que necesitas, así que no te preocupes por la comida y el agua. Su ansiedad disminuyó y los supervivientes continuaron observando cómo su antiguo santuario se transformaba en una operación militar. Los camiones militares se llenaron rápidamente y los soldados estaban listos para recibir más instrucciones. Muy bien todos, los camiones están cargados. Regresamos al campamento. Anunció Peter, su tono autoritario guió al grupo hacia el convoy militar que esperaba, donde fueron amontonados en algunos camiones menos llenos. Durante toda la operación, Joel y Tommy observaron a Peter hacerse cargo con una sensación de asombro y respeto. Inicialmente se mostraron escépticos sobre sus planes de apoderarse del campo hospitalario y expandirse para limpiar la ciudad. Pero después de verlo trabajar hoy, comenzaron a darse cuenta de que en realidad era posible. Al principio, simplemente pensaron que Peter era un tipo confiable con un buen dedo en el gatillo y una puntería aún mejor. Pero después de verlo pelear tanto aquí como en el hospital, comenzaron a darse cuenta de que era casi sobrehumano. Y ahora, no solo su fuerza y sus habilidades eran increíbles, sino también su capacidad de liderazgo. Tommy se volvió hacia su hermano. Podríamos haber ganado el premio gordo cuando nos topamos con él. Joel no pudo evitar asentir con la cabeza. Sí, siento que estaríamos en una situación mucho peor ahora mismo si no nos conociéramos. Con una renovada sensación de esperanza, todos abordaron su transporte designado, dejando atrás el almacén que había sido completamente saqueado. Afortunadamente, este almacén no contenía ninguno de los alimentos plagados de hongos, por lo que realmente saquearon todo lo que había dentro.
Incluso se llevaron estanterías metálicas y carretillas elevadoras para ayudar en la descarga y almacenamiento en el hospital. Ni siquiera el papeleo quedó atrás, ya que Peter se llevó todo para ubicar aún más almacenes. Después de todo, planeaba acoger a la mayor cantidad de personas posible, por lo que necesitarían toda la comida que pudieran conseguir antes de que él pudiera trabajar en el cultivo de sus propios alimentos. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el desolado paisaje, el convoy de camiones, liderado por el todoterreno de la policía de Peter con MJ en el asiento del pasajero, llegó al hospital. El mayor había anticipado su regreso y las puertas ya estaban abiertas de par en par cuando los soldados salieron corriendo, asegurando el área. Los camiones entraron uno por uno en el estacionamiento del hospital. Fue un ajuste apretado, pero los soldados dirigieron cada vehículo eficientemente, creando un caos organizado mientras maniobraban a través del espacio limitado. Las puertas se cerraron rápidamente detrás de ellos, sellando los terrenos del hospital. Un suspiro colectivo de alivio resonó entre los civiles, soldados, pacientes y personal del hospital mientras se descargaban los camiones. La visión de cómo sacaban los suministros de alimentos les hizo sonreír. Algunos no pudieron evitar derramar lágrimas al darse cuenta de que la llegada de Peter y su grupo garantizaba que no pasarían hambre en los próximos días. Mientras tanto, los civiles rescatados bajaban de los camiones, sin que sus expresiones reflejaran la alegría de los habitantes del hospital. El viaje había quitado el velo de ignorancia que los envolvía dentro del almacén. La realidad afuera fue una dura bofetada en la cara, caminos áridos, autos dispersos y calles llenas de muertos vivientes. La visión alguna vez idealizada de un campamento militar como refugio chocó con la sombría realidad de barricadas y sacos de arena alrededor de un hospital solitario. Mientras inspeccionaban los alrededores, los civiles no pudieron evitar sentir que esperaban más, tal vez una mayor presencia militar o un campamento más grande y más fortificado. La decepción persistió, aunque reconocieron la mejora respecto al almacén. Al menos ahora tenían protección. Pero, por supuesto, esta nueva protección tuvo un costo. Una pérdida de control y propiedad sobre sus alimentos. Sin embargo, había consuelo en el hecho de que Peter, el hombre que había demostrado su capacidad, ahora era su protector junto con muchos hombres y mujeres militares. Durante toda la noche, los soldados trabajaron incansablemente para almacenar los alimentos recién adquiridos en las instalaciones del hospital. Mientras tanto, se desarrolló una celebración improvisada. Se encendieron hogueras fuera del hospital y se preparó una gran comida comunitaria, lo que generó un sentimiento de unidad y gratitud entre el personal del hospital, los pacientes, los soldados y los supervivientes recién llegados. Mientras las risas y las conversaciones llenaban el aire, Peter encontró un momento de soledad para reflexionar sobre la siguiente tarea que tenía entre manos. Fort Benning, una instalación militar cercana, tenía la clave para consolidar su control sobre el campamento. Mañana atacaría y saquearía el lugar hasta dejarlo seco. Espero que tengan algunos juguetes lindos para mí adentro. Pensó Peter, imaginando su ciudad rodeada de tanques y Hummers montados en ametralladoras. Podrían incluso tener lanzadores de misiles. Aunque probablemente nunca los usaría, tener algunos misiles a su disposición sería genial. Pero, sobre todo, Peter esperaba que hubiera más soldados allí para poder reclutarlos en su ciudad. Después de que Rick se fue en busca de su familia, no le tomó mucho tiempo llegar a su casa, que estaba inquietantemente vacía en comparación con cómo la recordaba. Ropa y otros artículos estaban esparcidos por todos lados, y algunos cuerpos destrozados yacían en el espacio que de otro modo sería desolado. El corazón de Rick se hundió al verlo, pero pronto se dio cuenta de que no pertenecían a su familia. Con una sensación de determinación desesperada, Rick se sacudió el shock inicial y comenzó a buscar de nuevo. Mientras recorría el vecindario, unas puertas más abajo, se topó con Morgan Jones y su familia, que se habían estado escondiendo silenciosamente de la implacable amenaza de los no muertos. Aunque la interacción inicial con Morgan estuvo marcada por una cierta hostilidad cautelosa, prevaleció la urgencia de Rick por encontrar a su familia. Después de explicar su situación, Morgan compartió a regañadientes la información que tenía. La mayoría de la gente había huido a Atlanta, persiguiendo rumores sobre un campamento que ofrecía seguridad. Fue un rayo de esperanza en un mundo invadido por el caos, pero los detalles eran escasos. Rick absorbió este fragmento de información, agradecido incluso por la más mínima pista.
No se quedó más allá de su bienvenida, comprendiendo la tensa dinámica entre la familia sobreviviente y él. Con un gesto de gratitud, Rick se preparó para partir, poniendo su mirada en Atlanta. Pero antes de irse, Rick le dio algunos consejos a la familia. Hay un campamento militar cerca del hospital. Parecen estar acogiendo a los supervivientes. Planeo volver y unirme a ellos después de encontrar a mi familia, y tú deberías hacer lo mismo. Después de eso, dio media vuelta, se subió a su auto y se fue. El camino se extendía más adelante, un camino plagado de incertidumbres y peligros. Sin embargo, Rick siguió adelante, impulsado por la vacilante esperanza de encontrar a su familia en medio de las ruinas del mundo que alguna vez le resultó familiar. Capítulo 540. Fuerte Benning. Después de una cómoda noche de sueño en su habitación del hospital convertida en dormitorio, Peter se despertó con el sol entrando en la habitación, proyectando un cálido resplandor en el espacio. MJ, su esposa, yacía acurrucada junto a él, su lindo rostro dormido adornado con una expresión pacífica. Todavía era su luna de miel, por lo que la noche anterior había estado llena de pasión ardiente y placeres carnales. Después de todo, esta era su primera noche juntos solos en una habitación desde que comenzaron su viaje. Pasé una noche sí y otra no con Joel, Tom y Sarah en algún lugar cercano. Peter no pudo evitar sonreír mientras admiraba el rostro sereno y dormido de MJ, incluso mientras ella babeaba sobre su pecho. Tan lindo. Podría pasar el nuestro simplemente mirando a su esposa durmiendo, con saliva saliendo de su boca. Cuando MJ se despertó, Peter le apartó suavemente un mechón de pelo de la cara. «Buenos días, hermoso», susurró, provocando una sonrisa somnolienta en su esposa. Las responsabilidades que les esperaban fuera de los confines de su habitación privada se olvidaron momentáneamente mientras compartían un momento tranquilo y afectuoso. Sin embargo, el deber lo llamó y, después de un tiempo, Peter se puso manos a la obra. Hoy era el día de atacar Fort Benning y no tenía intención de dejar nada atrás. La base militar prometía recursos valiosos, armas y quizás más soldados para unirse a su causa. El tiempo apremiaba y Peter estaba decidido a limpiar todas las instalaciones en un solo día. Después de prepararse, Peter reunió a su equipo para la misión. Con MJ a su lado, junto con Tommy y Joel, bajaron las escaleras y salieron del hospital. Una vez más, Michonne se quedaría para cuidar de André y Sarah. Como ahora tiene gente confiable a su alrededor, ya no necesitaba salir y dejar a su hijo atrás. Algo que debería haber sido así desde el principio. Parece mucho más feliz de lo que parecía en el programa. Peter pensó al ver a Michonne dándole el desayuno a su hijo. Después de intercambiar algunas palabras con Michonne, el grupo se preparó para irse, pero cuando salieron, se encontraron con una escena sorprendente. ¿Qué? El mayor, reconociendo las capacidades y el liderazgo de Peter, no solo dio su aprobación sino que también movilizó a un número importante de soldados para unirse a la causa. Fuera de los muros del hospital, un convoy de Hummers y camiones militares se alineaba, soldados uniformados preparados para la misión. Más de 100 voluntarios, armados y preparados, ofrecieron sus servicios a Peter. El propio mayor se acercó, con un gesto de aprobación evidente en su expresión. Estos soldados se ofrecieron a ayudar con la operación de Fort Benning. Están bajo tu mando, si los aceptas. El mayor Lewis declaró con un saludo, reconociendo a Peter como una autoridad superior a él. Aunque la parte del trato de Peter no se había completado por completo, ya había tenido un gran impacto en todos los soldados, incluido su comandante. Peter, aunque sorprendido por el apoyo abrumador, no dudó. Agradezco su confianza. Hagamos esto. Son todos tuyos. El mayor asintió con la cabeza. Estaré esperando escuchar las buenas noticias. Todos los camiones de ayer han sido vaciados y repostados. Tan pronto como me comuniques por radio, los enviaré para que los transporten. Después de una breve conversación, el convoy partió con Peter y su grupo a la cabeza en su todoterreno policial, seguidos por los vehículos militares. El zumbido de los motores y los movimientos sincronizados del convoy transmitían una sensación de propósito y determinación. Los soldados, inspirados por las anteriores demostraciones de destreza de Peter, estaban ansiosos por seguir su ejemplo. Mientras conducían hacia Fort Benning, abandonaban la ciudad y aceleraban por la carretera, la perspectiva que alguna vez fue desalentadora ahora parecía conquistable. Después de horas de navegar por las carreteras áridas, Peter y su convoy de soldados finalmente llegaron a Fort Benning.
La extensa base militar, que alguna vez fue un símbolo de seguridad, se alzaba delante. Un cartel decía con orgullo: "Bienvenido a Fort Benning". Un marcado contraste con la sombría realidad que estaban a punto de enfrentar. El diseño abierto de la base, que carecía de la habitual estructura cerrada, era un testimonio de su funcionalidad anterior. Sin embargo, el estado actual del mundo exigía defensas cerradas. Al acercarse a la entrada, se esperaba la vista que saludó a Peter. Las puertas improvisadas, que debieron haber sido construidas después del brote, estaban parcialmente abiertas y una pequeña horda de zombies permanecía cerca. Era evidente que la base había recaído en los infectados. La ausencia de un perímetro seguro alrededor del enorme complejo significaba que los zombies habían encontrado su camino hacia rutas alternativas. Peter no pudo evitar pensar en la oportunidad perdida, que fue no poder bloquear toda la base cuando comenzó el brote. Si hubieran cerrado este lugar, habría sido una buena base en lugar de la ciudad. Pensó Pedro. Aunque la ciudad tampoco estaba cerrada, tenía planes de construir una vez que estuviera despejada. Cuando el convoy entró en la entrada, Peter y los demás notaron a los zombies dispersos, muchos de los cuales eran ex-soldados todavía en uniforme. Peter, hablando por radio con los soldados, les ordenó que se detuvieran y dejaran de disparar. Saliendo de su camioneta policial, desenvainó la espada de Michonne y rápidamente avanzó hacia la pequeña horda. Al decapitar a cada zombie con golpes precisos, Peter demostró un dominio de la espada que siguió impresionando a los soldados que lo seguían. Después de enviar al grupo inicial, Peter regresó a su vehículo. Las puertas estaban parcialmente abiertas, lo que ofrecía un paso estrecho para que avanzara el convoy. A la cabeza, guió los vehículos hacia la base. Mientras avanzaban, Peter permaneció alerta, buscando con los ojos señales de amenazas potenciales. Era muy consciente de que una multitud de peligros podían acechar en el aparentemente desierto Fort Benning. Mientras conducía por el largo camino que conducía a la base, Peter no podía dejar de pensar que el Fort Benning de este mundo había caído más rápido que su contraparte televisiva. La naturaleza rápida e implacable de los zombies en esta combinación de mundos probablemente jugó un papel decisivo. Después de todo, estos infectados no eran los tradicionales caminantes lentos, sino ágiles, rápidos e implacables, creando una ola insuperable que abrumó las defensas. Mientras se internaban más en la base, Peter mantuvo una mirada atenta, buscando señales de minas terrestres o cualquier sistema de seguridad automatizado que pudiera haber sido instalado. Los amplios recursos militares a menudo incluían este tipo de medidas de protección, y Peter estaba decidido a no permitir que sus hombres fueran víctimas de ellas. Afortunadamente, las inmediaciones parecían estar libres de minas terrestres o defensas automatizadas. La tensión en el aire disminuyó ligeramente, pero su guardia permaneció alta mientras continuaban acercándose. Al llegar al final del camino, el convoy entró en el enorme complejo parecido a un campus que era Fort Benning. Grandes edificios se extendían por toda la zona, intercalados con campos abiertos presumiblemente utilizados para ejercicios de entrenamiento. Fort Benning, al ser una importante instalación militar, incluía grandes cuarteles para soldados, edificios administrativos para operaciones de mando, campos de entrenamiento para simulacros e instalaciones especializadas para diversos fines. Era enorme, como un campus universitario gigante. Lamentablemente, la base militar, alguna vez meticulosamente organizada y disciplinada, ahora mostraba las cicatrices caóticas del reciente brote. Barricadas y sacos de arena bloqueaban los caminos al azar, y los restos de vehículos dejaban entrever los apresurados intentos de controlar la situación. Los soldados infectados deambulaban sin rumbo fijo o se agrupaban en hordas aleatorias. La alguna vez disciplinada base militar había sucumbido al implacable ataque de los no muertos. En un cruel giro del destino, aquellos que alguna vez defendieron la nación ahora eran una gran amenaza para sus habitantes. Al llegar al primer grupo de edificios, una horda de alrededor de 100 zombies dirigió su atención hacia el convoy que se acercaba. Peter asumió el mando y rápidamente dio órdenes por radio. Escuchen, quiero que cada uno de ustedes se dirija al edificio más cercano y suba a lo alto. Ordenó, solo abran fuego cuando estén todos fuera del alcance de los infectados. Los alejaré mientras tanto empezaré a reducir el rebaño. Sin dudarlo, los soldados se movilizaron. Peter, armado con la espada de Michonne, corrió hacia la horda que se acercaba, cortando hábilmente a los zombies mientras maniobraba hábilmente entre ellos.
Los soldados se dirigieron rápidamente al edificio más cercano, utilizando sus vehículos como plataformas improvisadas y trabajando en equipo para subir al techo. A medida que los soldados ascendían, abrieron fuego contra la horda de zombies, con cuidado de no herir a Peter, que bailaba entre los no muertos con precisión letal. El rítmico estallido de los disparos resonó en la base mientras los soldados eliminaban expertamente a los infectados desde sus posiciones elevadas. Sin embargo, los sonidos distantes de los disparos actuaron como un faro, atrayendo a más zombies de la vasta extensión de Fort Benning hacia la fuente del ruido. No pasó mucho tiempo antes de que hordas adicionales se acercaran a la zona sitiada, presentando un ataque implacable. En lo profundo del sótano de un edificio al otro lado del fuerte, un gran grupo de soldados que se habían estado escondiendo de los infectados escucharon los disparos. La esperanza brilló en sus ojos, reemplazando la desesperación que los había consumido durante su encierro. Estos soldados estaban hambrientos, aislados e inseguros del mundo exterior, pero el sonido de los disparos les sirvió como salvavidas, un rayo de esperanza que creían perdido. Escenarios similares se desarrollaron en toda la base cuando grupos de supervivientes, escondidos en diferentes secciones, escucharon los disparos y se atrevieron a soñar con el rescate. La llegada inesperada de Peter y sus fuerzas dio vida a sus esperanzas que se desvanecían. La implacable batalla contra la horda de zombies persistió durante horas mientras Peter, armado con la espada de Michonne, atravesaba hábilmente a los no muertos. El sonido de los disparos resonó en Fort Benning, actuando como un canto de sirena que atrajo a más zombies a la escena. Los soldados, seguros en el techo, disparaban constantemente, cada disparo era un paso hacia la recuperación de la base militar. Gradualmente, pasadas las horas, la horda disminuyó y el flujo constante de zombies se redujo a un hilo. El suelo de la base ahora estaba lleno de los cuerpos de los infectados caídos, un testimonio del esfuerzo implacable de Peter y sus fuerzas. Cientos, si no miles, de zombies habían desaparecido. Peter observó las consecuencias, confiado en que habían erradicado a la mayoría de los infectados dentro de la base. Satisfecho con el progreso, Peter envainó la espada de Michonne y tomó el mando una vez más. Buen trabajo a todos. La mayoría de los infectados han disminuido, pero aún no hemos terminado. Bájate de allí y prepárate para barrer el terreno. Necesitamos asegurarnos de que se atienda hasta el último rezagado. Cuando los soldados descendieron de su posición ventajosa, se reagruparon con Peter. La mayor parte de la misión se cumplió y la amenaza de los no muertos fue neutralizada significativamente. Ahora, la atención se centró en limpiar la base edificio por edificio y campo por campo. Peter y MJ lo siguieron a un ritmo relajado, supervisando la operación en curso. En casi todos los edificios descubrieron supervivientes. Grupos de 2 a 10 personas se apiñaban, agradecidos por el rescate y la promesa de sustento. Grupos más grandes, de entre 30 y 50 personas, surgieron de varios rincones de la base. Los supervivientes eran una mezcla de personal militar y civiles que habían buscado refugio en Fort Benning. Cuando terminaron de limpiar la base, se habían encontrado con alrededor de 200 supervivientes. Muchos eran soldados, y entre ellos, algunos tenían altos rangos, incluido un coronel. Si bien el alivio inmediato de haber sido rescatado fue palpable, Peter no podía evitar la sensación de que estas personas de alto rango le causarían problemas. Después de todo, se han acostumbrado a estar en una posición de poder, por lo que seguir a Peter, un hombre que no es militar, probablemente les resultará degradante. Dejando de lado los pensamientos sobre posibles problemas futuros, Peter y su equipo pasaron a la siguiente fase. Saqueo. Las recompensas fueron abundantes. Municiones de todos los calibres, armamento de grado militar, uniformes, vehículos, explosivos, lanzadores de misiles y otros tesoros invaluables y suministros necesarios se encontraban entre la creciente lista de botín. Los ojos de Peter se abrieron con pura incredulidad y deleite mientras contemplaba el arsenal que tenía ante él. Era un montón de riquezas que superó sus expectativas más locas. Los soldados observaron cómo la emoción de Peter se convertía en una risa maníaca, que resonaba en la base cavernosa. Lo que vio dejó a algunos de ellos preguntándose si estaban siguiendo al líder correcto. Sin embargo, antes de que la incertidumbre pudiera echar raíces, MJ dio un paso adelante con expresión exasperada. Con un movimiento rápido, le dio una sonora bofetada en la nuca a Peter, deteniendo su risa abruptamente. Peter sostuvo su cabeza, mirando a MJ con una mirada de traición.
¿Para qué diablos fue eso? MJ puso los ojos en blanco. Estás asustando a los soldados. Los propios soldados, al presenciar este acto inesperado, no pudieron evitar reírse. Peter puede ser un poco extraño a veces, pero al menos no es aburrido. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.